¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Continuamos con esta metodología de clases. Espero que les esté sirviendo. Y antes de comenzar, quería comentarles que solo 3 alumnos enviaron las actividades. Los otros 4 no sé por qué motivo no pudieron realizarlas, así que sigo esperando sus producciones para poder seguir avanzando con las temáticas y saber que ustedes lo están pudiendo realizar y están entendiendo. De lo contrario tendríamos que detenernos y volver a explicar las mismas temáticas. Por eso es el apuro para que ustedes manden las actividades. Bueno, seguimos con propiedades de números racionales. Los números racionales, dice, son aquellos que pueden representarse como un cociente. ¿Qué quiere decir cociente? Una división de 2 números enteros. Es decir, lo podemos representar mediante una fracción a sobre b, donde a y b son números enteros, cualquier número entero, y además b tiene que ser distinto de 0. El término racional proviene de la razón como parte de un todo. Por ejemplo, tocamos a razón de 3 personas. La razón me indica entonces una división. Cada número racional se puede representar con infinitas fracciones equivalentes. Por ejemplo, el número racional 2,5 se puede representar con las siguientes fracciones: 5 medios, 10 cuartos, 15 sextos, 25 décimos y así sucesivamente. ¿Tá? Existen otros tipos de fracciones donde podemos representar el 2,5 y con todas las fracciones equivalentes a estas. El conjunto de los números racionales, así como el de naturales los representábamos con la letra n y el de enteros con la letra z, al conjunto de números racionales lo vamos a representar con la letra q. Fíjense que en cualquier número entero es también un número racional. Cualquier número entero es un número racional, pues puede representarse como una división de 2 números enteros. Por ejemplo, el 5 lo puedo representar 5 dividido 1, 10 dividido 2, 15 dividido 3, 20 dividido 4. O sea que los enteros están dentro de los racionales, dice. Esto quiere decir que el conjunto de los números enteros están contenidos en el conjunto de los números racionales. O sea que todos los números enteros se pueden representar con un número racional. Entonces dice que z, recuerden que eran enteros, están contenidos dentro de los racionales. Para completar los números de la recta numérica o números reales, existen números que no pueden representarse mediante el cociente de 2 enteros. Estos números son los números irracionales. ¿Se acuerdan que en el primer cuadrito que vimos en la clase anterior decía que los números irracionales son los que no se pueden representar mediante un cociente? Y los más conocidos son el número pi, que es el 3,14, y raíz cuadrada de 2, que es 1,4142. Y así sucesivamente. ¿Qué es una fracción? Porque hablamos de fracciones. Entonces, las fracciones están dentro de los números racionales y es una división. Es una división entre 2 números enteros. Una fracción representa, dice, el número de partes que tomamos de una unidad que está dividida en partes iguales. Se representa por 2 números separados por una línea de fracción. Esto vendría a ser la línea de fracción. Entonces dice, una fracción representa el número de partes que tomamos de una unidad, dice que está dividida en partes iguales. O sea, esta unidad, que es este cuadrado grande, está dividido en 4 partes iguales. ¿Por qué? Porque este 4 me está indicando que la tengo que dividir en 4 partes iguales. Y entonces, ¿cuánta parte tomamos de esa unidad? Una, que es la parte que está coloreada con rojo. Entonces, esta fracción representa 1/4, que sería el gráfico de esa fracción. Continuamos. Términos de una fracción. Los términos de una fracción son el numerador y el denominador. Dice que el numerador es el número de parte que tenemos y el denominador el número de parte en que hemos dividido la unidad. Fíjense que esta dice que la hemos dividido a esta unidad en 4
Y esta es la parte que vamos a considerar de esa unidad. Estamos hasta ahí. Vamos a ver un ejemplo. Dice, tenemos diferentes figuras y cada una de ellas la dividimos en diferentes partes iguales, que es el denominador. La parte coloreada es el numerador. O sea, esta fracción, 1/3, me está indicando que el 3, en 3 partes debo dividir este entero. Entonces lo divido en 3 partes y voy a considerar según el numerador una de esas partes, que es la que está coloreada con rojo. 7/8. Dice que a este entero lo voy a dividir en 7. 7/8, que a este entero lo voy a dividir en 8 partes, que estarían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y voy a considerar 7 de esas partes, que es lo que está coloreado con turquesa. Y así sucesivamente los otros ejemplos. ¿Cómo se leen las fracciones? El numerador se lee con los números cardinales 1, 2, 3, 10, 24. El numerador se lee como leemos los números cardinales. El denominador se lee con números partitivos. El 2 medios, el 3 tercios, el 4 cuartos, el 5 se lee como quintos, el 6 como sextos, el 7 séptimos, octavos, novenos, décimos. A partir de 11, el numerador se lee terminado en avos, onceavos, doceavos y así sucesivamente. Existen dentro de estas fracciones, existen tipos de fracciones. Tenemos las fracciones propias, son aquellas que representan números menores que la unidad. ¿Y cómo son estas fracciones? Todas las fracciones que representan un número menor que la unidad se caracteriza por tener el numerador menor que el denominador. Por ejemplo, 7/8. Si ustedes realizan la división con una calculadora o de forma manual, si ustedes dividen 7 dividido 8, el resultado, el número decimal, me va a dar 0,875. Lo pueden comprobar con una calculadora. Fíjense qué condición entonces cumplen las fracciones propias, que el numerador es menor que el denominador, por tal motivo van a representar un número menor a 1. Es una fracción propia, entonces quedamos que las fracciones propias, el numerador es menor que el denominador. Las fracciones impropias se llaman fracciones impropias a las que representan un número mayor que la unidad. Todas las fracciones que representan un número mayor que la unidad se caracterizan por tener el numerador mayor que el denominador. Por ejemplo, 11/8. Si ustedes lo verifican con la calculadora, les va a salir 1,375, o sea que es un número mayor a 1. La fracción impropia entonces me dice que yo debo dividir la unidad en 8. En este caso dividí este círculo en 8 partes, pero debo considerar 11. Por lo tanto, realizo los dos gráficos, porque me está faltando, lo divido también en 8 y considero 11 partes. ¿Por qué? Porque es un número mayor a la unidad. O sea que tengo que tener 2 unidades acá y voy a considerar de esta unidad 8, 9, de la segunda unidad 9, 10, 11. O sea, las fracciones impropias son las que tienen el numerador mayor al denominador y representan un número mayor, obviamente, a 1. Y las fracciones aparentes están dentro de las fracciones impropias, pero cumplen una condición. Son las fracciones que representan números enteros. Estas fracciones, es decir, son fracciones impropias. ¿Por qué? Porque el numerador es mayor o igual que el denominador y cumple que además una condición que es múltiplo del denominador. Acá tienen un ejemplo donde el numerador es igual al denominador, 8/8. O sea, si divido el entero en 8 partes y considero 8 partes, va a ser
igual a 1 y me va a representar un número entero que es 1, fracción igual a la unidad. Existen otro tipo de ejemplos donde, por ejemplo, si yo tuviese acá 15 sobre 3, como teníamos en los ejemplos anteriores, me va a representar el número 5. Si yo divido en la calculadora 15 sobre 3, me va a dar el número 5 o no. Entonces, como el numerador es múltiplo del denominador y representa la unidad, también sería una fracción aparente. Acá tenemos otro ejemplo de fracciones aparentes. 10 sobre 2 me va a representar el entero 5. 15 sobre 3 me va a representar el entero 5. 20 sobre 4 me va a representar el entero 5. Todas esas fracciones son fracciones aparentes. ¿Por qué? Porque el numerador es múltiplo del denominador y al ser la división me da un número entero. Además cumple que son impropias porque el numerador es mayor al denominador. Entonces las fracciones propias, haciendo un repaso, son las que el numerador es menor que el denominador, las impropias donde el numerador es mayor al denominador y representa un número mayor a 1, y las aparentes donde son una clase especial de fracciones impropias que además cumplen la condición o que al hacer la división me representa un número entero. ¿Estamos hasta ahí? Entonces la actividad que ustedes tienen que realizar, que yo les mandé al grupo de WhatsApp, es representar gráficamente las siguientes fracciones. O sea que van a tener que hacer un entero, lo pueden hacer en forma circular, lo pueden hacer en forma rectangular, como a ustedes les parezca más sencillo hacerlo, y tienen que representar todas estas fracciones. Después dice clasificar las fracciones del punto 1 en propias, impropias o aparentes, según la teoría que ustedes tienen. Y el punto 3 dice escribir y representar gráficamente 3 fracciones propias, 3 impropias y 3 aparentes. O sea, esos son ejemplos que ustedes tienen que hacer. Ustedes eligen lo que hacen y una vez que escriben esas 3 fracciones propias, las representan. Otra vez les repito, con un rectángulo o un gráfico circular. Luego las impropias y por último las aparentes. Así que espero que puedan realizar la actividad y cualquier consulta estoy a su disposición. Tienen hasta el viernes para realizar estas actividades. Y les voy a pedir por favor a los chicos que vayan poniéndose al día con los trabajos. Hasta la próxima.